principales sistemas de impresión ahora mismo es el digital o láser, que es lo mismo, offset, serigrafía, chorro de tinta, que es el ploteado, aunque también hay plotter que son en digital para imprimir los soportes rígidos como el Forex, el cartón pluma, etcétera, las impresoras caseras que también son de chorro de tinta, la tipografía o la estampación, que vuelve a ponerse de moda al cabo de muchos años, que estaba prácticamente extinguida. Diferencias hay muchas y muy significativas. Ya de momento el sistema de impresión, la digital es con tóner y el offset son con tintas gelatinosas y oleosas. El sistema digital se utiliza para hacer pequeñas tiradas a demanda, que son muy útiles, por ejemplo, para las pequeñas editoriales que hacen, por ejemplo, libros según les pidan sus clientes. Pueden imprimir desde un libro hasta 100, 200, pero eso es muy importante y no tienen que tener un stock y arriesgarse a hacer una cantidad de libros que a lo mejor luego no tienen salida. Y el offset es todo lo contrario. El offset son para grandes tiradas que se amortizan mucho porque los costos al hacer muchos ejemplares se amortizan. El digital es muy rápido, pero tenemos muchas limitaciones, sobre todo de tamaño y de materiales. El tamaño, el máximo es 32 por 48 centímetros. Hay alguna máquina que es un poco más grande, pero no es lo habitual. Lo habitual en tiendas de reprografía es este tamaño de 33 por 48. El tema de papeles también es muy importante, porque no podemos imprimir ni en papeles muy finos ni en papeles muy gruesos, porque la máquina no los admite. Los texturados tampoco son muy amigos del digital, puesto que el tóner no entra dentro de la textura del papel. Hay muchas marcas como Conqueror que tienen papeles especiales para digital, que son texturados, pero incluso esos mismos papeles tampoco se llevan bien, o sea, no termina de ser una impresión demasiado buena. El offset, que no pensemos que es un sistema nuevo, que lleva imprimiendo, o sea, se lleva usando desde los años 40, 50 y admite tamaños muy grandes, hasta 70%, incluso hay algunas máquinas que tienen un tamaño mayor para hacer los cartelones que vemos en carretera y todo esto. Hay unas máquinas especiales que también son de offset. Admite papeles desde muy finos, como el papel Biblia, que va entre 35 y 50 gramos, que más adelante explicaré lo del gramaje, y papeles gruesos hasta 450 gramos. Pero es un sistema que lleva mucha preparación y bueno, pues solamente se utiliza eso para grandes tiradas, para poder amortizar todos esos costos. Bueno, hay infinidad de acabados, pero bueno, los más normales está desde el simple barniz para proteger un trabajo, por ejemplo las carpetas, para que no se rayen, unas carpetas de presentación para que no se rayen. Lo más barato es el barniz. Luego está el plastificado o glasofonado, que se llama de las dos maneras, es lo mismo, en brillo o en mate. La reserva UV, que se puede hacer también, la reserva UV es un plastificado en alguna zona del trabajo. Por ejemplo, si hacemos una carpeta, pues para destacar el logotipo de la empresa, pues solamente se plastifica ese logotipo. Luego también tenemos una técnica también muy antigua, que es el golpe en seco, que también puede ser impreso o sin imprimir. El golpe seco es como una especie de relieve que se da sobre todo en cartulinas o en determinados tipos de papel.
para resaltar algo. Suelen ser cosas como muy elegantes, porque es una cosa cara, ya que hay que hacer un grabado de zinc y eso es caro, pero bueno, esos son los acabados más normales. Luego hay infinidad de cosas, ¿no?, muy sofisticadas, pero estos son los acabados más normales que se suelen utilizar. Bueno, papeles hay muchísimos, cada día están saliendo nuevos, más agradables al tacto, más bonitos, que imprimen con mayor calidad, pero bueno, para hablar de papel, lo primero que quiero hablar es que hablamos del gramaje, que 80 gramos, que 90, que 200, y la gente no sabe lo que es eso. Entonces, el gramaje de un papel es lo que pesa el papel en un metro cuadrado. Por ejemplo, el papel de fotocopiadora, para que lo sepa todo el mundo, que es un papel que todo el mundo lo conoce, suele ser de 80 gramos. Bueno, pues si ese papel tenemos un metro cuadrado, ese papel pesará 80 gramos, ese metro cuadrado. Si tenemos un papel de 200, si tenemos un metro cuadrado de papel y lo podemos pesar, pesará 200 gramos. Ese es el gramaje del papel. También, antes de hablar de los tipos de papel, quiero decir que un papel de 300 gramos, un papel de 300 gramos, tú tocas uno y tocas otro y parece que no son 300 gramos, y sí son 300 gramos. Pero un papel, por su fabricación, parece mucho más rígido que otro, y otro es más blandito, más maleable. Sin embargo, el otro es rígido y son 300 gramos igual. Tú coges un metro cuadrado y pesa lo mismo, pero por su fabricación, sobre todo entre las cartulinas y el estucado, se nota muchísimo. El llamado offset, que es para que más o menos sepáis lo que es el de fotocopias. Lo hay de muchísimos gramajes, lo hay desde 70 gramos hasta 200 y pico gramos, ese tipo de papel. El estucado, puché o satinado, que es lo mismo, tiene tres acabados diferentes: el brillo, el mate y el semimate, que va desde una gama desde 90 a 350 gramos. Tenemos 150, 170, según los fabricantes y las casas que lo distribuyan. Y bueno, este papel es muy identificable porque es con el que se imprimen las revistas. Las revistas del corazón se imprimen con este tipo de papel. Por eso es el nombre de las revistas de papel cuché, porque se imprimen con este tipo de papel. Es para que vosotros lo identifiquéis. Luego, cartulinas. La cartulina se llama cartulina a partir de 180 gramos. A partir de 180 gramos, un papel pasa de ser papel a ser cartulina. Suelen ser hasta 350 gramos. De ellas, pues hay mucha gama de tactos, mucha gama de colores, de calidades. Luego, hoy en día, como está tan de moda el tema del reciclado y del medio ambiente, también tenemos papeles y cartulinas recicladas. Pero yo soy muy contraria al tema de papel reciclado, y os voy a explicar por qué. Porque el papel reciclado contamina tanto o más que un papel ecológico. Me explico. Para blanquear el papel reciclado se utilizan unos blanqueantes, que no es el cloro evidentemente, pero que son muy contaminantes. Eso es lo primero. Y luego después las máquinas, las fotocopiadoras sobre todo, con el papel reciclado de DIN A4 del que usamos normalmente, se ensucian muchísimo y se estropean muchísimo. Es mucho mejor un papel ecológico, que está libre de cloro y que se utilizan blanqueantes que no afecten al medio ambiente, que no un papel reciclado. Las cartulinas recicladas es otra historia, porque una cartulina reciclada, sobre todo si no es blanca, que es de color, no lleva esos blanqueantes tan agresivos.
Luego están los papeles vegetales o translúcidos, que también se utilizan mucho para hacer cosas así elegantes y de mucha calidad, que los hay de muchos colores y de muchos gramajes. Luego tenemos los agüesados, que son parecidos al offset, pero más suaves al tacto sin llegar a ser satinados. Los volumen de edición, que estos son papeles que tienen poco gramaje pero abultan mucho. ¿Para qué? Pues para dar prestigio al libro, pero que no sea muy pesado. Y luego tenemos también papeles especiales para impresión digital. Esos que bueno, pues realzan mucho los colores en las máquinas digitales. Y luego hay más, pero estos son los más comunes. Luego también están los fabricados a mano, pero que estos no se pueden imprimir ni en digital ni en offset. Solamente se pueden estampar en serigrafía o en estampación. Ahora mismo yo tengo unos clientes que han inventado un papel que le llaman papel vivo, porque dentro tienen unas semillas que si tú humedeces ese papel con un spray, al cabo del tiempo van saliendo unas plantitas. Ahora mismo lo han hecho de manzanilla, pero quieren hacerlo con semillas de otra clase. Y bueno, eso es un resumen pequeño de lo que son los papeles, que hay muchísimos más, claro. Bueno, las tarjetas de visita o presentación son la estrella, o sea, esas hago cientos. Pero bueno, hago tarjetones, invitaciones de evento, invitaciones de boda, recordatorios de comunión, folletos de publicidad, desde un díptico, un tríptico, lo que llamamos hoy día un flyer, que antes no se llamaba así, pero bueno, adoptamos los términos sajones, revistas, libros, bueno, pues una amplia gama de trabajos, pero el tema estrella es la tarjeta de visita. Bueno, diferenciamos mucho entre los nuevos diseñadores y los que están ya rodados en el mundo del diseño gráfico. Es una pena porque salen de las escuelas con muy pocos conocimientos de preimpresión. Les enseñan a diseñar cosas fantásticas y maravillosas que luego son imposibles de plasmar en papel o con un coste tan alto que es que, o sea, no merece la pena producirlo, ¿no? No les enseñan a tener en cuenta la realidad del mundo de la impresión a la hora de empezar un proyecto, cosas tan básicas como es el tamaño. Porque claro, el tamaño es muy importante. Si van a hacer 3 ejemplares para presentar un proyecto, para presentar un trabajo, como a mí me ha pasado, hacen unos tamaños imposibles de imprimir en digital, que sería la opción a imprimir. Y entonces tienen que reducir tamaño, ya se les estropea el trabajo, etcétera, etcétera. No les enseñan que la calidad de las imágenes tiene que ser una buena calidad, el modo en el que traen las imágenes, es una lucha en el CMYK y el RGB, la calibración de las pantallas, ellos lo ven estupendo en su pantalla y yo lo veo fatal en la mía, porque luego los resultados a la hora de imprimir no son los mismos, porque no están bien las imágenes, la sangre en las páginas. Cuando les hablas de la sangre hay veces que te miran como diciendo ¿una carnicera o qué será esta mujer? Cómo se imponen los pliegos para un libro o una revista, eso también les suena como un poco a chino. Y luego, claro, luego están los diseñadores con una amplia experiencia que por supuesto suelen entregar los trabajos perfectos. Pero los impresores siempre estamos en la obligación de revisar los archivos y siempre algo tenemos que tocar. Es muy raro que venga un trabajo perfecto. Siempre hay algo que tenemos que tocar. No es que seamos más listos, es experiencia. Bueno, debo decir que llevo 35 años en este gremio de las artes gráficas, que empecé picando piedra prácticamente,
y que he pasado por diferentes puestos y diferentes negocios. He estado en una fotocomposición que probablemente os suene a chinos a todos, y teníamos fotocomposición, fotomecánica. He estado en una reprografía trabajando muchos años, y en la reprografía esta que teníamos desde fotocopiadoras a filmadoras para sacar fotolitos, que también nos sonaran a chino. Un día un señor vino con una tabla de aglomerado de 1 centímetro para que le hiciera una fotocopia en esa tabla. Evidentemente el señor no se creía que yo no pudiera meter esa tabla en la fotocopiadora, pero bueno, me tocó discutir un poco con él, pero se marchó. Y luego otra cosa que también tengo mil anécdotas, claro, pero otra cosa que también me hizo muchísima gracia, y nos reímos mucho mis compañeros y yo, fue un señor que vino con, no fue un señor, fue una chica, que vino con un plano de una casa y me dijo que si lo metía en la máquina de planos ya le salía la maqueta en 3 dimensiones, o sea, como si hubiera hecho la maqueta, pues eso. Entonces, bueno, pues claro, evidentemente le tuvimos que decir que no, que desgraciadamente eso había que hacerlo a mano. Bueno, pues prácticamente las mismas que un diseñador. Hoy en día el paquete de Acrobat, de Adobe es el más usado en Design, Photoshop, Illustrator y Acrobat. Acrobat para nosotros ha sido una revolución, ya que antes teníamos muchísimos problemas a la hora de imprimir porque faltaban tipos, faltaban imágenes, eran archivos muy abiertos, teníamos muchos problemas. Sin embargo, ahora desde que tú generas un PDF, que es un archivo bastante cerrado, bueno, es cerrado, si está bien hecho, está en alta calidad, se han incrustado las fuentes en condiciones, y bueno, está bien hecho. En resumen, pues no tienes ningún problema. Acrobat además tiene un plugin maravilloso que sirve para hacer imposiciones. La imposición es, por ejemplo, en una revista, es colocar las páginas como para imprimirlas, porque claro, tú imprimes una revista que va a ir encuadernada en pliego, con una grapa a caballete en el centro, y no va la 1, la 2, la 3, la 4, no, va la 1 con la última, la 2 con la penúltima, la 3, y eso Acrobat te lo hace automáticamente. Bueno, necesitan muchísimas cosas, pero son muchos detalles, pero bueno, voy a dar unas pequeñas pinceladas. Tener claro lo que vamos a hacer, en qué sistema la vamos a imprimir, qué presupuesto vamos a tener, sobre todo eso es lo fundamental. Cuando empezamos a hacer un proyecto hay que definir el tamaño, los posibles materiales, número de colores, y ahora explicaré por qué el número de colores, porque la gente ya diseña todo a todo color, pero no, es una cosa que hay que matizar, los acabados, la presentación, etcétera. Hay cosas que luego, según se va matizando el diseño, se pueden cambiar, pero lo fundamental hay que tenerlo claro. Si imprimimos en digital, el tema del color no tenemos por qué tener problema, ya que se hará a todo color y ya sin problema. Pero si imprimimos en offset, no es lo mismo imprimir a un color que a 2, que a 3, que a todo color. Según vayamos incrementando el número de colores, se irá incrementando el precio. Entonces, por ejemplo, con 2 colores, se pueden hacer unas mezclas que sorprenderían, solamente con 2 colores, y te evitas otros 2 colores, con lo cual abaratas el coste de impresión mucho. Lo primero, verificación de ficheros. Súper importante, tipos de letra, calidad de imágenes, modo en que están las imágenes, que no estén en RGB, que estén en CMYK, que bueno, todo esto.
Importantísimo, siempre, siempre pruebas. Hay que imprimir una prueba antes de hacer la impresión final. Pero ya sea en digital como si es en offset, me da lo mismo. Hay que hacer una prueba y esa prueba hay que revisarla exhaustivamente, porque luego nos llevamos unas sorpresas espectaculares cuando ya tenemos el trabajo terminado. Las erratas en los titulares, esos titulares con unas letras así, siempre hay una errata. O sea, todo eso hay que revisárselo. Si pueden ser 3 personas, mejor que 2. O sea, hay que revisarse las pruebas, todo, márgenes, todo, color, por supuesto erratas, todo eso hay que revisárselo muy bien para eso, para no tener luego sorpresas. Después de todo esto, cuando ya está todo ok, tenemos el montaje de archivos. Proceso largo y complicado que llevaría mucho tiempo de explicación. Si por ejemplo vamos a imprimir un A5 sobre un 50-70, lo vamos a imprimir un A5, pues montaremos todos los A5 que nos quepan en un 50-70, que en este caso me parece que son 16. Entonces a eso se llama montaje. O si es una revista, pues tantas páginas o tantos pliegos de la revista como nos quepan en el tamaño en que vayamos a imprimir. Montando ¿cómo? De manera que luego a la hora de encuadernar y de plegar la revista quede bien y sea legible. Eso es muy importante y eso lleva sus conocimientos, sus cosas. Y bueno, y todo esto es lo que os puedo contar, un resumen pequeño de mi oficio, que llevo 35 años en él y de la que soy una gran apasionada y enamorada de él.